Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática. Hoy vamos a resolver una pregunta de estadística del tema de probabilidad. ¿Qué nos dice la pregunta? Sean A y B dos sucesos y AC y BC sus complementos respectivamente, se verifica que la probabilidad de BC, o sea, B complemento, es igual a 2/3. La probabilidad de A unido con B es 3/4 y que la probabilidad de A intersectado con B es 1/4. Entonces nos pide hallar la probabilidad de A, probabilidad de B, probabilidad de A complemento intersectado con B y la probabilidad de A dado B. Para hallar el ítem A que nos pide la probabilidad de A, en primer lugar vamos a sacar los datos que nos brinda el problema, que sería la probabilidad de P complemento es igual a 2/3, la probabilidad de A unido con B es 3/4 y que la probabilidad de A intersectado con B es 1/4. Seguido de este paso, nosotros vamos a construir nuestra tabla de probabilidad, la cual viene a estar dada de esta manera. Para empezar a construir y llenar la tabla, tenemos que recordar que el total en una tabla de probabilidad siempre va a ser el número 1. Ahora podemos coger los datos que nos brinda el problema y colocarlos en nuestra tabla. Por ejemplo, la probabilidad de A intersectado con B es 1/4. Buscamos A, buscamos B y su intersección vendría a ser 1/4. Ahora la probabilidad de B complemento es 2/3. Probabilidad de B complemento nos dan su total y lo colocamos. Ahora nos damos cuenta que en la parte vertical el total es la unidad. Tenemos el total parcial, que es 2/3. ¿Cuánto le falta a 2/3 para hacer 1? Sería 1/3. Y esto se repite para toda la tabla. En total tenemos 1/3. Tenemos que la probabilidad de B parcial es 1/4. ¿Cuánto le falta para hacer 1/3? 1/12. Con esto hemos terminado de llenar nuestra tabla de probabilidad con los datos que nos brinda el problema. Ahora vamos a resolver la probabilidad de A. Para esto, el problema nos brinda un dato importante, que es la probabilidad de A unido con B igual a 3/4. Para resolver este ítem, vamos a usar la siguiente expresión. Esta solo se usa si A y B no son excluyentes. ¿Qué nos dice? Que la probabilidad de A unido con B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado con B. Reemplazando los valores que nos brinda el problema, tenemos que 3/4 es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersectado con B. Pero este de acá, probabilidad de A intersectado con B, también es un dato del problema, el cual vendría a ser 1/4. 1/4 pasa a sumar. Tendríamos que 1 es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Dejando A como un término independiente, tenemos que esta es igual a 1 menos la probabilidad de B. Aquí hacemos un apartado para hacer notar que si tenemos una probabilidad de X, esta va a ser igual a 1 menos la probabilidad de su complemento. Dándole la forma para tener la misma expresión del problema, tenemos que 1 menos la probabilidad de X sería igual a la probabilidad de X complemento. En nuestro problema, X vendría a ser igual a B. Entonces, teniendo esto, resultaría que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de B complemento. Pero, recordando los datos que nos da el problema, sabemos que ya tenemos la probabilidad de B complemento. Entonces, la respuesta estaría ahí, que nos dice que la probabilidad de A es igual a 2/3. Ahora bien, como ya hemos hallado la probabilidad de A,
Podemos completar nuestra tabla de probabilidad. Buscamos probabilidad de A, el total, y lo colocamos, 2/3. Y ahora hacemos los mismos procedimientos. El total de la probabilidad de A es 2/3, el parcial es 1/4. ¿Cuánto le falta 1/4 para 2/3? 5/12. Igualmente para la probabilidad de B complemento, su total es 2/3, parcial 5/12, 2/3 menos 5/12, 1/4. Ahora cogemos el total, 2/3, aquí falta, y el total sería 1. 1 menos 2/3, 1/3. Y así tenemos completada nuestra tabla de probabilidad y hallamos el ítem 1. Bien, en el ítem 2 nos piden hallar la probabilidad de B. Para ello tenemos el dato de que la probabilidad del complemento de B es igual a 2/3. Por lo tanto, vamos a tener que usar esta propiedad de la probabilidad del complemento que nos da que la probabilidad de X complemento es igual a 1 menos la probabilidad de X. Si cambiamos de lugar, tendríamos que la probabilidad de X es igual a 1 menos la probabilidad de X complemento. De esto vamos a obtener que la probabilidad de B es igual a 1 menos la probabilidad de B complemento. Reemplazando B complemento, tenemos que la probabilidad de B es igual a 1 menos 2/3. Por lo tanto, el resultado vendría a ser que la probabilidad de B es igual a 1/3. Ahora vamos a corroborar esta información en la tabla de probabilidad. Si bien es cierto, acá tenemos que la probabilidad de B es igual a 1/3. Bien, pasamos al ítem C. En este nos pide calcular la probabilidad de A complemento intersección B. Una forma de calcularlo viene a ser con la siguiente relación, donde tenemos que la probabilidad de A complemento unión B es igual a la probabilidad de A complemento más la probabilidad de B complemento menos la probabilidad de la intersección. Y ahí aparece nuestra incógnita. En el primer ejercicio se calculó la probabilidad de A, entonces la probabilidad de A complemento viene a ser 1 menos la probabilidad de A, que al final salió 1/3. La probabilidad de B se calculó en el ejercicio, en el ítem B, que es 1/3. Reemplazando estos datos en nuestra ecuación, tenemos que la probabilidad de la unión de estos dos eventos es igual a 1/3 más 1/3 menos la probabilidad de la intersección. Ahora, despejando la probabilidad de esta intersección, porque eso nos piden hallar, tenemos que la probabilidad de A complemento intersección B es igual a 2/3 menos la probabilidad de A complemento unión B. Ahora, para hallar la probabilidad de esta unión, podemos usar esta relación donde tenemos que la probabilidad de A menos B es igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de la intersección. A simple vista no aparece la unión, pero si usamos teoría de conjuntos, tenemos que A menos B es igual a A intersección B complemento. Si nos fijamos, el nuevo resultado que tenemos es el complemento de lo que queremos realmente hallar. Entonces usamos la ley de Morgan. Aplicando la ley de Morgan tenemos que la A intersección B complemento es igual al complemento, y aplicando solamente un complemento sería A complemento unión B y todo eso al complemento. Sí, ya. Ahora, entonces, de esto tenemos que la probabilidad de la diferencia de esto de aquí va a ser igual a la probabilidad de esto último que hemos sacado, de la probabilidad de A complemento unión B y todo ello al complemento. Aplicando lo que es la probabilidad de un complemento, tenemos que la probabilidad de A menos B es igual a 1 menos la probabilidad de C unión B. Si nos damos cuenta, aquí ya aparece lo que queremos hallar para poder terminar de resolver el problema. Ahora, este dato lo reemplazamos en el que tenemos, en donde tenemos que la probabilidad de esta diferencia, que ya hemos hallado que es 1 menos la probabilidad de esta unión de aquí, va a ser igual a la probabilidad de A menos la probabilidad de A intersección B.
La probabilidad de la intersección nos lo dan como dato, que es 1/4, y la probabilidad de A ya lo tenemos, que es 2/3. Reemplazando los datos y operando, tenemos que 1 menos la probabilidad de esta unión de lo que queríamos hallar es igual a 5/12. Y despejando y resolviendo esa parte, tenemos que la probabilidad de esta unión de A complemento unión B es igual a 7/12. Finalmente, este resultado lo reemplazamos en la primera ecuación que teníamos, dándonos que la probabilidad de lo que queremos hallar principalmente de A complemento intersección B, que viene a ser igual a 2/3 menos lo que acabamos de hallar, 7/12, dándonos finalmente que la probabilidad de A complemento intersección B es igual a 1/12. Pasamos al siguiente ejercicio. En el ítem D nos pide la probabilidad de un suceso A puesto que ya ocurrió un suceso B. Como en el ítem B nos salió ya el valor de la probabilidad de B, aquí lo que vamos a hacer es utilizar la siguiente fórmula, que es de la probabilidad de un evento A puesto que ya ocurrió un evento B. Lo vamos a reemplazar. Acá sería la probabilidad de A intersectado con B, que nos dan por dato que sería 1/4, sobre la probabilidad de B, que ya la hallamos en el ítem B, que sería 1/3. Y el resultado de esto sería igual a 3/4.